buenos días, queridos alumnos. Bueno, nuevamente encontrándonos a través de este medio para poder compartir una nueva experiencia de aprendizaje. Así es, queridos alumnos, pues para poder compartir esta nueva experiencia de aprendizaje como buenos salesianos, no olvidemos, por favor, que sea una costumbre, pues compartir nuestro primer link en nuestra hoja de instructivo, en nuestro instructivo número 12, en donde encontrarás, por favor, nuestra oración de la mañana. Así es, queridos alumnos, nuestra oración que corresponde al día de hoy, 10 de junio. Bien, queridos niños, seguramente muchos de ustedes se han compartido, o si todavía no han compartido, por favor, la oración es fundamental en la vida de todo buen salesiano, de todo buen cristiano. Y bueno, más aún con nosotros, ¿no? La familia salesiana. Así es, mis queridos niños, querida familia. Entonces, recordándoles nuestro primer trabajo, nuestro primer compartir con nuestra oración de la mañana, pues vamos a iniciar con esta nueva experiencia de aprendizaje. Así es, queridos niños, seguramente muchos de ustedes ya prestos para poder iniciar esta nueva experiencia. Así es, queridos alumnos, a partir de indicios podemos predecir de qué trata una historia. Habíamos nosotros ya compartido sobre los indicios. Indicios pueden ser objetos, imágenes, palabras, etcétera, etcétera. Nos ayuda a predecir de qué trata una historia o de qué posiblemente hacer una serie de hipótesis de qué tratará la historia o una historia determinada. A ver, por favor, escríbame en la casilla de comentarios las ideas o, bueno, lo que ustedes creen que un indicio puede predecir de qué trata una historia. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, un indicio puede ser una imagen. Imágenes. Hablaremos de un cerro nevado, donde hay animales, tal vez. Hablaremos de un parque que está lleno de toda una vegetación. Pues un indicio. ¿Será que nuestra historia se tratará de esa? ¿O será de que hablaremos de la fauna? Puede ser también, ¿no? Podemos hablar nosotros de lo que son los animales y la vegetación de un determinado lugar. Tal vez nosotros vamos a tratar de un tema relacionado a estos 4 indicios que acabo de presentarles, queridos alumnos. ¿Hablaremos de la flora y la fauna de un determinado lugar? ¿Describiremos un paisaje? ¿De qué creen que trataremos el día de hoy? Muy bien. Seguramente muchos de ustedes se están preguntando o de pronto tienen una idea de qué vamos a tratar el día de hoy, de qué tratará nuestra historia, nuestra lectura o nuestro compartir del día de hoy o nuestra información. Muy bien, queridos niños. Entonces, les vuelvo a preguntar. ¿Leer consiste en describir, informar, crear, imaginar? Claro que sí, queridos alumnos, claro que sí. Pues y mucho más, ¿verdad? Leer no solamente puede ser que describir, informar, crear, imaginar, es mucho más, ¿cierto? Por ejemplo, podemos describir una imagen, es un indicio que presentamos en la presentación anterior. Podemos describir una imagen, es una forma de leer, o podemos informarnos tal vez de algo nuevo, novedoso. Podemos crear o imaginar cosas a partir de determinadas imágenes, etcétera, o determinadas informaciones. En eso consiste leer, queridos alumnos. Leer es amplísimo, leer nos da mucho. Cuando decimos crear, imaginar, es esa, nos da mucho más de esas. Crear, imaginar y recrear nuestra imaginación. Por eso les colocaba siempre. Muy bien, queridos niños, hoy leeremos un folleto informativo. Termino la idea.
Ahí debajo del instructivo siempre les coloco una frase que dice que leer es fundamental, porque gracias a la lectura podemos viajar imaginariamente por todos los lugares que nosotros queremos. Así es, queridos niños, querida familia, es importante volver la mirada a la lectura por placer, a la lectura por esa creación, por esa imaginación, por ese hacer volar nuestra mente por todos los lugares, tal vez sin necesidad de viajar a esos sitios, ¿Se dan cuenta? Eso es leer. La lectura tienes que sentir placer al leer. Cuando tú lees, por ejemplo, una historia, te imaginas cómo inicia, cierras los ojos y ves, ay, es un prado, es esto. Y de pronto, ¿qué pasará cuando de pronto empezamos a leer un folleto informativo? ¿Qué idea tenemos de un folleto? A ver, por favor, colóqueme ahí sus respuestas. Ah, muy bien, claro que sí, queridos alumnos. Un folleto, pues, es una forma, hay como dice, de informarnos determinadas cosas puntuales. ¿Se dan cuenta? Ya les estoy dando una idea. Entonces, hoy leeremos un folleto informativo. ¿Eso qué significa, queridos alumnos? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vamos a identificar la información explícita y relevante que se encuentre en distintas partes de un folleto informativo. Así es, queridos niños. Ahora vamos a ver entonces. Queridos alumnos, antes de leer, quiero presentarles esta imagen, porque el día de hoy vamos a compartir algo muy bonito acerca del folleto informativo. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué de pronto ven? ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué observas? A ver, ponte a observar, por favor. ¿Estás viendo tú ahí esta imagen? ¿De qué tratará? ¿De qué tratará este folleto? Porque dijimos que vamos a leer un folleto informativo. ¿Cuál será su propósito, querido alumno, el leer este folleto? Entonces, ¿qué observamos en la imagen? Muy bien, van colocando ahí lo que van observando. Un cerro nevado, muy bien, ahí está la imagen, Parque Nacional Huascarán, un edén de altura, imagínense. ¿Qué más observamos? Un ave, una flor, un señor cargando, una vegetación en la parte de abajo, una imagen que dice CENAR, Perú, progreso para todos, arriba una imagen que pertenece al Ministerio del Ambiente de nuestro Perú. Muy bien, ¿y de qué tratará la historia? El folleto informativo. ¿De cómo cuidar el lugar? Tal vez se trate de esa. O tal vez nos informe acerca de la importancia, o tal vez nos diga que es tan hermoso, tan maravilloso, que es un paraíso que hay que visitarlo, ¿no? Tal vez. Entonces, ¿tratará de eso? ¿Cuál será su propósito? Informar su valor. Tal vez será ese su propósito, ¿verdad? El propósito siempre es fundamental. Tal vez informarnos su valor o conocer la importancia para nosotros los peruanos. Entonces, queridos alumnos, estamos haciendo a partir de esta imagen unas hipótesis. Ahora sí vamos a pasar al trabajo en sí. Por favor, todos en la página 40, porque todos están con sus textos, ya, todos prestos con los textos. Entonces, bueno, a ver, les doy un tiempecito para que puedan encontrar la página 40 y junto conmigo nos vamos a poner a leer folleto informativo. Fíjense que ahí lo puse algo muy llamativo. Dice el edén de altura, Parque Nacional Huascarán. Entre los más hermosos picos, leemos todos juntos, nevados y lagunas de ensueño, se asienta poderoso el Parque Nacional Huascarán, única área natural que protege la cordillera tropical más alta y extensa del mundo, y que por su belleza e importancia para las poblaciones locales hoy ostenta los títulos de Reserva de Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad, ambos reconocidos por la UNESCO. El Parque Nacional Huascarán, además de conservar un importante número de especies de flora, Puya raimondia, orquídeas, rima, entre otras, y fauna silvestre, la taruca, gato montés, vicuña, zorro andino, vizcacha, cóndor andino, entre otros, y manifestaciones culturales pasadas y presentes, provee del elemento más importante para la subsistencia del hombre, que es el agua.
El parque es gestionado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Ambiente. Su labor es salvaguardar la conservación de la gran variedad de animales y plantas marino-costeras, coordinar con los principales actores locales y regionales para llevar a cabo una gestión participativa, conservar la biodiversidad orientada a contribuir el desarrollo económico y social del país. Ahora les digo, ¿cuál es el propósito de lectura? ¿Tiene algo que ver con la hipótesis que sacamos antes de la lectura? Muchos de ustedes seguramente me van a responder que sí, ¿cierto? El propósito es informarnos acerca de la importancia de este Parque Nacional Huascarán. ¿Y por qué tenemos ahí un poco los links del Estado? Porque estos parques llamados, este parque nacional, no solamente es esta, sino hay muchas de estas, son protegidas por el Estado. ¿Por qué son protegidas por el Estado? Porque en estos lugares nuestro país ostenta la flora y la fauna más rica que todavía está resguardada. Para eso, mis queridos niños, un parque es protegida o es considerada como un parque nacional de reserva que nuestro estado lo cuida a través del Ministerio del Ambiente, es porque en esos lugares existen la flora y la fauna que todavía preservamos, que son flora de hace muchos años atrás, y también la fauna que es de hace muchos años que todavía necesitamos preservar. Por ejemplo, nosotros en el país tenemos una variedad significativa de orquídeas, y en este lugar tenemos, igual que en el Machu Picchu. En el Machu Picchu también tenemos nosotros variedades de orquídeas. Son muchísimas variedades de orquídeas. Así tenemos en la parte de nuestra selva central un mariposario en donde se conserva variedad casi de más de 800 variedades de mariposas. O sea, hay lugares de estas que necesitan ser resguardadas por el Estado a través del medio ambiente. Eso no significa que están protegidas y que nunca vamos. ¿Por qué nos informan? Porque nos está diciendo que tenemos algo maravilloso, ese Edén, ese paraíso de altura, para poder visitarlo. Pero se visita con diversos protocolos, se ingresa, tiene salida, hay personas que trabajan, que laboran, que te van explicando todo lo que existe en ese lugar. ¿Se dan cuenta? Pues por eso se dice folleto informativo. Se puede utilizar un folleto informativo para poder informar, reitero, un lugar como lugares como este para poder visitar, para poder llegar a un lugar y así orientarnos de manera muy, muy acertada, rapidísimo, con palabras claves, que en ese lugar existen toda esta diversidad, todos estos lugares para poder llegar y conocer. ¿Qué harías tú para que muchas más personas conozcan nuestra querida Huamanga? Muchos de ustedes seguramente van a responder un folleto informativo. Claro, porque un folleto informativo tiene características, así que vamos a ir desarrollándolo más adelante. Un dato. Queridos alumnos, en el Parque Nacional Huascarán se han identificado 434 lagunas, ¿se dan cuenta? Principalmente de origen glaciar. Algunas de ellas abiertas para el turismo, como la Laguna Parón, Yanganuco, Laguna 69, el Churup en el flanco occidental, y lagunas Purhuay y Patarcocha en el flanco oriental. Nos está dando una información en qué lugares podemos nosotros ubicar estas lagunas. Imagínense, se han identificado 434 lagunas. ¿Les gustaría ir después de todo este proceso de que estamos atravesando en el mundo de la pandemia, a visitar ese lugar? Yo creo que sí, hay lugares muy, muy interesantes, muy bonitos para poder visitar en nuestro país. Más adelante vamos a ir identificando qué otros parques nacionales tenemos en nuestro país. Ya hablamos del Machu Picchu, porque también está protegido, ¿no? Como uno de las maravillas del mundo, ¿no? De las 7 maravillas del mundo, nuestro Machu Picchu. Muy bien, queridos niños. Entonces, esa es una forma de presentar un folleto o informa
informativo, así de rapidísimo con todo lo que tiene lugar y informamos a la población. ¿Cuál es su propósito? Informarnos, darnos algunos datos del lugar, la importancia del lugar, por qué se llama un parque nacional, etcétera, etcétera. Así es, queridos alumnos, muy bien. Vamos entonces. Ahora, trabajamos la página 41. Cuidemos, respondemos, hacemos la parte de la comprensión lectora del folleto, ¿verdad? Respondemos. ¿Cuál es una especie que no encuentras en el Parque Nacional Huascarán? Marca. ¿Vizcacha? Ah, sí, claro que sí había. ¿Zorro rojo? Ah, varios dicen que hay que no. ¿Orquídeas? Sí, muy bien, queridos niños. Entonces, ¿qué no teníamos? El zorro rojo. Según el folleto, ¿qué hace cada institución? Relaciona. CENAR, ¿no? Gestiona el Parque Nacional Huascarán. Así es, queridos niños, el CENAR, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho que era el CENAR? Es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿verdad? Esa es, ¿no? UNESCO reconoce los lugares como reservas. Así es, queridos niños, algo relacionado a la educación y la cultura, la UNESCO. Muy bien. ¿Qué características describe al Parque Nacional Huascarán? Pinta o de pronto yo voy a marcar y ustedes por favor lo van a pintar con un color que ustedes quieran. Desprotegido, variado, lejano. Es variado. Muy bien. ¿Qué otros parques nacionales conoces? Escribe. Bueno, de pronto de acuerdo a la lectura, la información y el uso tal vez de un folleto informativo, etcétera, etcétera, o de un viaje a un lugar determinado, de pronto donde nos describe lo que existe en nuestro país, como son los parques de reserva nacional. Tenemos el Parque Nacional del Manu, ¿no? Niños, este Parque Nacional del Manu está, bueno, aquí está próximo entre Cusco y la selva central, ¿verdad? El Parque Nacional del Manu es bellísimo. Yo lo he visto por Reportaje al Perú, uno de los programas más importantes que a mí me gusta verlas. He visto de cómo hay lugares en donde encontramos variedad de loros en ese lugar y tienen un lugar de alimentación que es de la arcilla, ¿no? Y ellos están siempre prestos en ese lugar porque es un parte de su alimentación, la arcilla. También puedes encontrar un sinnúmero de otros animales que están en reserva, ¿no? Un poco ayudando al cuidado de la prolongación para que no se extinga. En ese reportaje yo vi, porque yo lo vi, les estoy compartiendo lo que he visto. A mí me encantaría visitar el lugar. Un poco han descrito cómo es ese lugar, qué cosas maravillosas tiene. Y también hay lugares en donde uno puede llegar y quedarse. Son una especie de bungalows, como un hotel, ¿no? Pero que tiene unos bungalows para que puedas quedarte un fin de semana o una fecha que pueden ir a visitar este lugar, el Parque Nacional del Manu. Muy bien, niños, también tenemos esa, ¿verdad? Luego tenemos la Reserva Nacional de Tambopata, igual, está en nuestro Perú, casi en nuestra selva central, que limita con la sierra y la selva central. Tenemos también el Parque Nacional del Río Abiseo, ¿no? Eso también está hacia la selva oriente, ¿no? Que también están reservados por el Estado Nacional, porque hay flora y fauna en peligro de extinción y en estos lugares se presentan y el Estado ha visto por conveniente reservar estos lugares maravillosos. Así es, queridos niños, y no solamente en esto, tenemos muchas más. Y otra que les decía que es el Machu Picchu, ¿no? Y otros lugares. En Huamanga, igual, en departamento, en la región Ayacucho, igual tenemos lugares de reserva, ¿no? La Pampa Galeras, en donde está una variedad de llamas, de alpacas. Esos son lugares de reserva. Y miren que podemos utilizar un folleto informativo para poder informar, reitero, las maravillas que tiene nuestro país. Bien, queridos, seguimos entonces. ¿Qué significa la expresión un Edén de altura? Un lugar donde se puede practicar deporte de aventura. Un lugar tan hermoso como un paraíso ubicado en altura.
un lugar donde hace mucho calor y por eso incómodo? No, ¿verdad? Es un hermoso paraíso, un lugar tan hermoso como un paraíso ubicado en altura. ¿De qué trata el folleto y cuál es su propósito? Del Parque Nacional Huascarán. ¿Y cuál es su propósito? Informar a los lectores sobre el Parque Huascarán. Ahí está, ese es el propósito entonces de un texto informativo y de esta que estamos leyendo. Muy bien. ¿Consideras que el folleto brinda información de interés sobre el lugar? A ver, respondan por favor, van respondiendo ahí, vamos intercambiando las ideas, lo vamos escribiéndolo en nuestro cuadernito, esas preguntitas y vamos respondiendo. ¿A quién le recomendarías leer este folleto? ¿Por qué? Sí, mis queridos alumnos, vamos trabajando, por favor, tomando un poquito de nota de las cosas relevantes, de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos compartiendo. La silueta del folleto me ayudó a comprenderlo como, bueno, a partir de indicios, a partir del folleto la imagen presentada. Entonces las imágenes o las siluetas que existen, por ejemplo las siluetas, ¿no? Que existen animales, diversos animales allí en ese lugar, no, nos da un indicio, un indicativo de que pues no solamente hay lo que yo veo que son las aves, las flores o también la población, sino también hay otro tipo de animales. Así es, queridos niños. Muy bien, seguimos trabajando entonces. Acabamos de poder compartir acerca del folleto. Entonces decimos, ¿qué es un folleto? Esta es una lectura un poquito amplia, pero por favor a partir de esta información quiero que extraigas una idea con tus propias palabras para que puedas escribirlo en tu cuadernito. ¿Qué es un folleto? Aquí nos dice que un folleto es un texto impreso en pequeñas hojas de diferentes formas que sirve como una herramienta publicitaria. Generalmente son entregados en manos en la vía pública con información de interés sobre restaurantes, bares, lugares turísticos o similares, aunque también son utilizados con la misma finalidad, siendo dejados en distintos comercios para que quien los visite pueda tomar el folleto que le interese. Los folletos existen como medio de comunicación desde que se inventó la imprenta en Europa, en el siglo XVI. No eran como los actuales, ya que esos eran folletos, porque era la única forma de impresión existente, una carilla con un breve texto. El folleto más común es aquel de forma rectangular que tiene dos caras y se entrega en la calle. Hay muchas formas, como los trípticos o dípticos. Los folletos son útiles para difundir información de todo tipo. No necesariamente son entregados con el fin de vender un producto o servicio. Por ejemplo, se puede entregar en una veterinaria folletos sobre lugares de donde adoptar mascotas o sobre el maltrato animal a modo de campaña de conciencia. Esta última es la que se está llevando a cabo con mucha más frecuencia también en nuestra ciudad y en otros lugares. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los animales no tienen que ser cuidados ni protegidos y eso es mentira. Los animalitos, los domésticos, que son los perritos o gatitos, son parte de las familias, así que hay que tener mucha conciencia. Si nosotros vamos a adoptarlo, vamos a adquirir un animalito que es de vida doméstica, tenemos que cuidarlo y protegerlo. Pero últimamente, ¿qué está pasando? No hay una conciencia, no hay una responsabilidad de crianza de este tipo de estos animales menores y están siendo maltratados y olvidados en distintos lugares, ¿no? Bueno, y también este tipo de folletos informativos se utiliza para cuando uno llega a un lugar determinado. Por ejemplo, yo quiero viajar hacia el norte, ¿no? Y lo primero que hago es ir a un hospedaje, a un hotel, y en ese lugar siempre va a haber información de este tipo, de esta similitud. Así es, queridos niños. Entonces, los restaurantes, los bares, los lugares van a dejar siempre la información útil de poder informarnos a través de un folleto. Así es, queridos niños. Entonces, con sus propias palabras, ustedes pueden hacer un pequeño resumen de lo que es un folleto. Así es, queridos alumnos. Entonces, bueno, en una parte coloqué aquí que un folleto es un texto impreso en pequeñas hojas de diferentes formas que sirven como una herramienta publicitaria. Eso, ¿no? Y lo otro es que los folletos son útiles para difundir información de todo tipo.
no necesariamente entregarlo con un fin de vender un producto o servicio, sino también para poder tomar conciencia de muchos aspectos, no solamente del maltrato animal, sino ahora estamos atravesando una crisis sanitaria, entonces también para poder difundir una información al respecto. Así es, queridos niños. Entonces seguimos. Un folleto tiene características. Es una pieza útil para mostrar información que pone énfasis en su atractivo visual para captar atención y ser leído. Doblado en 3 partes, generalmente diseñado en forma horizontal en una hoja tamaño A4. Permite incluir texto específico, imágenes, equilibrando información y estética. Siempre tiene que tener esas características, tiene que ser llamativo. Solamente si en un folleto informativo colocamos mucho texto, a muchas personas, bueno, en estos tiempos, no les llama mucho la atención los textos. Les llama mucho más la atención las imágenes, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. Y la información un poquito puede ser, bueno, con trípticos, dípticos, ¿no? En una A4, en una hojabón es A4, ¿verdad? Entonces colocamos ahí toda la información porque tienen que tener esas características. Bien, elementos del folleto. Queridos alumnos, quiero que tomen nota de esto, que los folletos tienen elementos, igual que una historia, que un cuento, que una fábula, qué estructura tiene, ¿verdad? En este caso tenemos los elementos del folleto. Tiene 3, importantísimos. El texto se presenta la información de secciones, ¿no? Facilitando la lectura. Debe estar organizado claramente. Información sintética, no deben ser más de 3 o 5 párrafos. O sea, párrafos ustedes saben que está separado a partir de un punto y aparte, ¿verdad? Entonces, 3 a 5 párrafos en todo el folleto, pues tenemos que organizar. Imágenes deben ser de buena calidad, enfatizan el mensaje verbal, ambos deben armonizar entre sí. Las imágenes y el texto, ¿no? Y los títulos debe llamar la atención del lector, generando cierto impacto visual, mensaje breve de fácil lectura. Así es, queridos alumnos, esos son los elementos de un folleto. Tengan en cuenta, por favor, toda esta información para mí es relevante. Porque más adelante vamos a tener un trabajo, así que por favor ustedes ya van imaginándose un poquito qué tipo de folleto informativo querrían organizar o querrían desarrollar o querrían crear. A ver, vayan poniéndose a pensar, queridos alumnos. Después de esta tenemos un poco los ejemplos, ¿no? Ejemplos de unos folletos informativos. Aquí, por ejemplo, dice algo de un sistema educativo ambiental, ¿no? Que pueden desarrollar los chicos en la escuela. El agua en nuestras vidas consiste en qué, cuál es el objetivo, ¿no? Actividades complementarias, un plomerito escolar, la patrulla del agua, el festival del agua. Imagínense, es bien llamativo, ¿no? Los folletos informativos. Otro folleto informativo tenemos acerca del coronavirus, alerta al mundo, coronavirus, alerta al mundo, ¿no? La felicidad consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertar sin angustia, ¿no? Hay que hay toda una información que nos da un poco orientando qué debemos considerar y qué debemos tener en cuenta en esta situación que estamos atravesando, que es la alerta sanitaria coronavirus, el COVID-19. Así es, aquí tienen una información, por ejemplo, un folleto informativo. Muy bien, queridos alumnos. Entonces seguimos. Aquí está el Machu Picchu, ¿no? El Machu Picchu, pues todo el mundo lo conoce. Todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Ustedes saben que vienen a visitar Machu Picchu de todo el mundo, todos. Antes de esta epidemia, Machu Picchu estaba lleno, ¿no? De mexicanos, de Estados Unidos, de España, etcétera, ¿no? Y hasta hubo como, bueno, no es una anécdota, sino una noticia internacional de que justo uno de los visitantes, que era un mexicano, adquirió se prolongó el mal del COVID-19, del coronavirus, y falleció, ¿verdad?
ha sido una noticia y le ocurrió todo eso por visitar Machu Picchu, porque estaba de visita justo en el mes de enero, en febrero hasta marzo más o menos, ¿no? Y ocurrió eso. Entonces, esta es una maravilla del mundo, es súper preservado por nuestro Estado peruano. Y fíjense qué cosas nos muestra, ¿no? Que aquí hay un grupo arqueológico de Machu Picchu, baños termales de Machu Picchu, el camping municipal, o sea, todo lo que se puede hacer, de pronto hay un texto informativo, ¿no? Turístico, porque es Machu Picchu turístico. Así es, queridos niños. Muy bien, tenemos toda esta información, toda una creatividad acerca de cómo podemos nosotros diseñar nuestro folleto informativo. Aquí hay otra, ¿no? ¿Qué hacer de nuestra vida cotidiana acerca de toda una información que nos puede dar acerca de del consumo en el hogar, de los electrónicos? ¿Qué quieres saber si eres un consumidor eficiente? No, conseguir una vivienda coeficiente, que todo acerca de te están informando. Un transporte coeficiente, ¿no? Y aquí hay un texto o un folleto informativo, ¿no? Para la población. Y todo tiene unas imágenes llamativas, tiene los títulos también llamativos, y hay unos subtítulos igual, las imágenes, todo es llamativo. Entonces, de esta manera podemos nosotros desarrollar para desarrollar nuestros folletos informativos. Así es, queridos alumnos. Ha sido entonces nuestra clase el día de hoy acerca de del folleto informativo. Hemos leído el folleto informativo. Hemos visto un poco las características, los elementos que tiene un folleto informativo. Así que, por favor, en resumen, coloquen un poquito, organicen el cuaderno de lo que han entendido el día de hoy en la clase, qué partes importantes hay que tomar nota acerca del tema compartido el día de hoy, etc. ¿Por qué, queridos alumnos? Porque nuestro próximo aprendizaje va a estar relacionado a este tema, pero en el tema ya de organizar, de crear, de recrear un folleto informativo. Vaya pensando en qué consistirá tu trabajo. Tal vez quieras hacer un folleto informativo para que sigan conociendo nuestra región, tal vez. Entonces, vaya preparando tus materiales de forma anticipada. O tal vez querrás hacer un folleto informativo acerca del COVID-19. Todo lo que vas informándote y conociendo, tal vez puedas hacer de esa. O tal vez puedas hacer un folleto informativo acerca de cómo manejar un residuo orgánico, etcétera, en la casa, etcétera, etcétera. Así es, queridos alumnos, conmigo ha sido hasta esta parte de nuestro trabajo acerca de leyendo un folleto informativo. Muy bien, queridos alumnos, les dejo un poquito con esa tarea de estar imaginando y creando o diseñando en la mente de qué podrías desarrollar tu folleto informativo. Bien, queridos niños, entonces me despido, hasta la próxima clase de comunicación. Así es, queridos niños, muy buenos días. Quédate en casa y sigue aprendiendo.